El arte de ser mujer. ¿Qué es la gracia? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 16 y 17. La gracia es un atributo de Jesús, la cual extiende a los que le siguen. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A continuación analizaremos aspectos muy importantes de la gracia. La gracia en medio de la aflicción. Por su gracia, Jesús inclina su oído para escuchar nuestras peticiones y nos ayuda a salir de nuestras tribulaciones inmerecidamente. Podemos creer que gracia es solo algo bueno que Dios nos da, pero también es algo malo que nos quita. Por ejemplo, Esther tenía una gran preocupación por su pueblo, pues Amán pretendía destruirlo. Es por ello que arriesgó su vida para ir con el rey e interceder a favor de él. Lo mismo podemos hacer nosotros, ir con nuestras cargas a Jesús, permitirle que Él nos ayude. Lo único que Él nos pide es que creamos en Él. Esa es la carga ligera que nos pide que carguemos, confiar en Él. La salvación es por gracia. En la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En este pasaje, la palabra gracia viene de charis, de la misma raíz que chara, que significa gozo. La gracia es un atributo de Dios y la extiende al hombre pecador. Significa favor inmerecido, bendición al que no se es acreedor, un don gratuito. Las religiones y las sectas enseñan que solo pueden obtener la salvación a través de sus buenas obras. La Biblia, en cambio, claramente nos muestra que lo único que se necesita para obtener la salvación es creer por fe. Lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, pero además una fe que no es de nosotros, sino que Dios la puso en nosotros porque le plació. En la carta a los Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Muchos podrían alegar entonces lo que nos dice en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dios nos da una medida de fe para creer en Él, pero una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, demostramos con hechos que somos hijos de Dios. Hay muchas personas que se dicen cristianas, pero el ser cristiano, eso sí se demuestra a través de las obras. Recordemos también que la fe es parte del fruto del Espíritu Santo, el cual se obtiene a través de la comunión con Cristo, como lo dice en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por gracia Jesús estará con nosotras hasta el fin del mundo. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 12 al 14, dice: Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca,
y halle gracia en tus ojos, y mira a esta gente, es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. En el capítulo 32 de Éxodo podemos ver que el pueblo había hecho un becerro de oro y lo estaba adorando. Esto hizo que Dios se enojara mucho contra ellos y vemos en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 2 y 3, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consumas en el camino. Esto hizo que el pueblo estuviera triste y vistieran de luto. Podemos llegar a pensar que cada vez que le fallamos a Dios, Él nos deja. Sin embargo, así como le prometió a Moisés que su presencia iría con él y que le daría descanso por gracia, así también Jesús nos prometió en el Evangelio de Mateo 28:20, parte B. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra mundo significa perpetuidad, eternamente, siempre, siglo, universo. Esto nos da la idea de que Jesús nunca nos va a dejar, estará con nosotras el resto de nuestras vidas. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fiel significa digno de confianza, ¿verdad? Si Cristo prometió estar con nosotros todos los días, entonces debemos creerle, porque en Él está la verdad. Debemos entender que pese a que nos portemos mal, Él estará con nosotras. Tal vez le atemos las manos y no pueda obrar como siempre, por nuestro pecado. Pero una vez confesando nuestro pecado, Él nos ayudará. Sin embargo, pese a nuestras faltas, no nos dejará. Dios nos da gracia delante de los demás. En el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 21, pero Jehová estará con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En este versículo vemos que José se encontraba en la cárcel, pero a pesar de que estuvo injustamente en ella por 2 años, Dios tenía proyectos para él, tenía un sueño que cumplir. Muchas veces Dios nos da sueños y de pronto parece que esos sueños nunca se van a cumplir, pues las circunstancias que nos rodean son contrarias a los sueños que tuvimos. En esos momentos nos podemos desanimar, pero también en esos momentos Jesús nos muestra su gracia, pues no solo está con nosotros, sino que permite que esa espera sea más fácil, dándonos gracia para con los demás. Al darle gracia a José para con el jefe de la cárcel, es lógico pensar que éste le dio más libertad aún estando en la cárcel, por lo que a pesar de que tuvo que esperar un largo tiempo, Dios le facilitó la espera. Esperar a que los sueños se cumplan a veces es un tormento. En el libro de Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Sin embargo, es importante confiar en Dios, sabiendo que en esa espera Él nos está puliendo. Nos está haciendo madurar para poder estar listos cuando se cumpla el sueño. José en la cárcel estuvo en el horno de prueba, en preparación, para lo que después le esperaba, ser el gobernador de todo Egipto. Otro ejemplo de cómo Dios puede dar gracia delante de los ojos de los demás, lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. En este caso, los israelitas se encontraban como esclavos en Egipto. Dios, a través de Moisés, los quería sacar de esa esclavitud y llevarlos a la tierra prometida.
pero lo sacó con grandes riquezas. Éxodo 12, 31 al 36, versículo 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Jesús nos muestra su amor al darnos gracia delante de nuestros enemigos. Hemos oído testimonios de hermanos en Cristo que fueron secuestrados y de cómo Dios les dio gracia delante de los secuestradores, al grado de tratarlos bien y permitir que se les diera el Evangelio. Como resultado de ello, los secuestradores recibieron a Cristo en su corazón y los dejaron libres. Por la gracia, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Debilidad significa frágil, enfermo, incapacidad de producir resultado. Hay situaciones difíciles en nuestras vidas que luego no sabemos cómo enfrentarlas. Apropiarnos de la gracia de Dios nos ayuda a poder seguir adelante y no estancarnos. La gracia nos fortalece en estos momentos de angustia. Hay testimonios de personas que antes de conocer a Jesucristo andaban en las drogas o en el alcohol. Humanamente habían tratado de dejarlo, pero no podían. Y cuando conocieron a Jesús, muchos instantáneamente dejaron las drogas y el alcohol, inclusive el cigarro. ¿No fue sino la gracia de Dios lo que los apartó del vicio? Como cristianos podemos tener debilidades, pero entonces cuando debemos reconocer que nuestras fuerzas no podemos hacernos y aferrarnos a la gracia, que entonces el poder de Dios se perfeccione en nuestras debilidades. Los dones que recibimos son por gracia. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servicio, o el de enseñanza, en enseñanza, o el que exhorta, en exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Los dones que Dios reparte no nos los da por nuestras buenas obras. Él los reparte como Él quiere. Y si nos fijamos en la parábola de los talentos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 15, Él nos dice algo muy importante. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Dios nos conoce muy bien y sabe la capacidad que cada uno de nosotros tiene, por lo que no nos pedirá algo que no podamos llevar a cabo. Es nuestro deber descubrir lo que Él nos da para desarrollarlo al máximo y dar fruto. ¿Quieres alcanzar la gracia? En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resistir significa ponerse uno mismo en contra de, oponerse. Dan la idea de dar la espalda a. Soberbio quiere decir aparecer por encima de otros, sobrepasar, sentirse superior a. Humildes se refiere a modestia, humillación de mente. Cuando creemos que nos merecemos las cosas, caemos en soberbia. Cuando crees que no eres merecedor de nada, es cuando entra la gracia. ¿Qué impide alcanzar la gracia? Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra alcanzar significa lograr
comprender, atrapar. Dios nos extiende su gracia, nos da bendición, pero lo triste es que por la amargura, debida a la falta de perdón y a la ira reprimida, no nos permite disfrutarla, ni permitimos, con nuestras actitudes, que otros la disfruten. Un ejemplo de esto puede ser cuando estamos enfermos. Podemos enfrascarnos en lo mal que nos sentimos y enojarnos porque clamamos a Dios una y otra vez para que nos sane, y aparentemente no pasa nada, y cada vez nos sentimos peor. Pero, si en medio de la enfermedad procuramos ver lo bueno y no lo malo, ver las bendiciones que Dios nos da, como pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos o familiares cercanos que nos quieren, y no lo que físicamente sentimos, alcanzamos la gracia de Dios. Cuando experimentamos más el gozo que el dolor físico, permitimos el favor y ser sanados más pronto. Acordemos en estos momentos en lo que dice Proverbios 17:22. El corazón alegre construye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué es la gracia? Escrito por Ángela Maldonado. La gracia es por Él, y no por los actos buenos que yo pueda hacer. Dulce Vargas.